Enterólogo Pediatras Expertos APLB. Buenas tardes, estimados colegas, bienvenidos. Soy la doctora Diana Karim Angulo Valderrama, gastroenteróloga pediatra. El tema que vamos a revisar hoy es alergia a proteína de leche de vaca, cómo realizar el enfoque diagnóstico. En el margen inferior del video encontrarán ustedes una barra donde pueden registrar sus preguntas para poder ser respondidas al final de la charla. Muchas gracias, empezamos en breve. Alergia a proteína de leche de vaca, ¿cómo realizar el enfoque diagnóstico? Recordemos que la alergia a la proteína de leche de vaca pertenece a un grupo más grande, incluido como reacción adversa a alimentos. Se diferencia de las intolerancias porque en una alergia siempre vamos a tener un mecanismo inmunológico de por medio. Y hay tres grandes grupos: las reacciones IgE mediadas, que son las reacciones inmediatas, las reacciones no IgE mediadas o de respuesta tardía, y un grupo de problemas que van a tener un mecanismo mixto. Otro punto que es muy importante recordar en alergia a proteína de leche de vaca es que, al igual que en otras reacciones alérgicas, no existen manifestaciones clínicas patognomónicas para el diagnóstico. Los síntomas pueden darse a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel de piel, a nivel de tracto respiratorio y también síntomas que simulan un compromiso sistémico y que, como van a ver, esta sintomatología podría darse en otro tipo de patologías de la edad pediátrica. ¿Cómo realizar el enfoque diagnóstico? Es la pregunta entonces que vamos a responder ahora. En primer lugar, en medicina, recordemos que la piedra angular para el diagnóstico va a ser una adecuada historia clínica, una anamnesis, el registro dietético, que es importantísimo en las patologías gastrointestinales, y un examen físico exhaustivo. Los exámenes auxiliares van a tener un rol en algunos casos y la confirmación diagnóstica en alergia a proteína de leche de vaca se va a realizar a través de la dieta de eliminación y el reto oral alimentario. En la historia clínica de todo paciente en quien sospechamos una alergia alimentaria, vamos a tener que preguntar tres datos específicos respecto a cuál fue el alimento que desencadenó la reacción, cuál fue la cantidad ingerida y los síntomas que presentó nuestro paciente. Es importantísimo resaltar qué tiempo pasó entre la ingesta del alimento sospechoso de provocar una reacción alérgica y el inicio de los síntomas. ¿Cuáles fueron los factores asociados si es que el paciente estuvo, por ejemplo, con una infección viral o si estuvo tomando algún medicamento que nos podría confundir respecto a interpretarlo como una reacción alérgica? ¿Cuál es el tratamiento que se le indicó al paciente si es que hay historia de una respuesta bifásica, es decir, una sintomatología leve al inicio y posteriormente síntomas de mayor severidad? Si es que hubo también reproducibilidad, ¿qué significa esto? Hay una exposición posterior y el paciente presenta sintomatología muy parecida. ¿Cuál fue el tiempo desde la última reacción que tuvo el paciente sospechosa de una alergia y en cuánto tiempo pasó hasta que acude a nuestra consulta? Es importante que los padres o cuidadores nos realicen una descripción detallada de la reacción, para lo cual es importante saber preguntar. Y finalmente, determinar también si el paciente tiene antecedentes personales o antecedentes familiares de dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma. Para sospechar entonces alergia a proteína de leche de vaca en un niño, tenemos que considerar que haya la presencia de tres factores.
Primero, la exposición precoz a proteína de leche de vaca, que es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de alergia. Si es que tiene signos o síntomas sugestivos de alergia a proteína de leche de vaca. Y por último, si es que hay antecedentes personales o familiares de atopía. Si tenemos estos tres factores, hay que considerar alergia a proteína de leche de vaca como una de nuestras principales posibilidades diagnósticas en la sintomatología que presenta el paciente. Recordemos entonces lo que vimos al inicio. Probablemente estamos más familiarizados con las respuestas o reacciones inmediatas que son las IgE mediadas. ¿Qué sintomatología nos puede dar alergia a proteína de leche de vaca en un pequeño si es que es IgE mediada? Va a haber afectación de varios órganos y sistemas. En piel podemos ver rash, urticaria, angioedema, prurito, que son los pacientes que generalmente los podemos ver en una sala de emergencia. En sistema respiratorio, tanto en el tracto respiratorio superior como en el tracto respiratorio bajo, estornudos, prurito nasal, sibilancias, puede haber también manifestaciones laringias. En el sistema digestivo, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, y vamos a tener también manifestaciones a nivel cardiovascular, neurológico y una miscelánea que podrían estar presentes también en otras patologías frecuentes en la edad pediátrica. En el caso de alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, vamos a tener tres síndromes bien definidos. El síndrome de enterocolitis, que generalmente se presenta desde recién nacidos hasta el primer año de vida. La proctocolitis alérgica, que se presenta en recién nacidos hasta los 6 meses. Y la enteropatía por proteínas, que aparece en una edad un poquito mayor, entre los 2 y los 24 meses. En el síndrome de enterocolitis, lo más característico van a ser vómitos frecuentes, diarrea severa con presencia de sangre en heces. El paciente puede presentar edema, shock y fallo de medro moderado. Proctocolitis alérgica es el pequeño que presenta sangre en heces sin ninguna otra sintomatología asociada. Y en enteropatía por proteínas también va a haber vómitos, hay diarrea moderada, pero es rara la presencia de sangre en heces. También pueden cursar con edema y fallo de medro, pero no presentan shock. En orden de frecuencia, vemos aquí que la proctocolitis alérgica es muy frecuente y generalmente los síntomas van a ser leves, afecta el colon. La enteropatía por proteínas afecta intestino delgado, es un poco menos frecuente que la proctocolitis alérgica y la afectación puede ser de leve a moderado, mientras que el síndrome de enterocolitis puede afectar todo el tracto gastrointestinal. Es más rara esta forma de presentación, sin embargo, la sintomatología es mucho más severa. Entonces, recordemos que la mayoría de pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, el mecanismo va a ser una reacción no IgE mediada. El tercer grupo, que es los pacientes que presentan reacciones con mecanismo mixto, aquí están incluidos las enfermedades eosinofílicas del tracto gastrointestinal, ¿no? El diagnóstico de este tipo de problemas se basa en los hallazgos histológicos. Sin embargo, puede haber superposición clínica con las características tanto del síndrome de enterocolitis, de proctocolitis o de enteropatía por proteínas. Entonces, aquí en este grupo el diagnóstico es histológico y también va a ser mucho menos frecuente que los otros síndromes clínicos ya definidos y las otras manifestaciones de alergia a proteína de leche de vaca. Existen además un grupo de manifestaciones gastrointestinales relativamente frecuentes en el lactante y en el niño pequeño. ¿Cuándo vamos a sospechar en estos casos alergia a proteína de leche de vaca? Tenemos, por ejemplo, que aproximadamente un 41% de niños que tienen sintomatología de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que cursan con síntomas severos, aversión alimentaria y dermatitis atópica, van a tener de fondo un diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. El diagnóstico diferencial también es
esofagitis eosinofílica. Entonces nos vamos a tener que hacer la pregunta de en qué casos con estos pacientes vamos a sospechar alergia. En el paciente con cólico del lactante, que como pediatras es una consulta relativamente muy frecuente, cuando el paciente tiene síntomas severos o cuando tiene también dermatitis atópica, también hay que considerar alergia a proteína de leche de vaca. Y en los pequeñitos más grandes, que presentan un estreñimiento de difícil manejo o severo, en varios reportes se evidencia que entre el 28 y 78% mejoran con dietas sin proteína de leche de vaca. Hay que considerar entonces, se trata de una proctocolitis o de una presentación leve de los síndromes clínicos no mediados por IgE, podría ser. Entonces, es importante saber en estas patologías cuándo considerar alergia a proteína de leche de vaca. Resumimos entonces que una historia clínica exhaustiva con un examen físico completo, además de la evaluación nutricional del paciente, va a ser muy importante para realizar nuestro enfoque diagnóstico inicial en alergia a proteína de leche de vaca. Como dijimos, el diagnóstico básicamente es clínico. Entonces, existen varios intentos de sistematizar la sintomatología para tratar de hacer un score más objetivo. Entonces, este es el COMIS, por sus siglas en inglés, en el cual se realiza una puntuación clínica teniendo en cuenta los episodios de llanto, las regurgitaciones, las características de las deposiciones de acuerdo a la escala de Bristol, la presencia de eczema, de urticaria y de síntomas respiratorios. Se realiza un score inicial y posteriormente, de manera periódica, tenemos que una puntuación final mayor o igual a 12 sugiere alergia a proteína de leche de vaca. Y una puntuación final menor de 12 nos indica que busquemos otras causas y que es muy poco probable que este paciente presente alergia a proteína de leche de vaca. En alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, específicamente en los síndromes clínicos que están ya bien definidos, se ha tratado de sistematizar criterios diagnósticos. Sin embargo, al igual que los scores clínicos, los criterios propuestos generalmente se basan en consenso expertos y el diagnóstico no está estandarizado. La utilidad y la exactitud tampoco han sido validadas prospectivamente y finalmente tenemos que decir que el diagnóstico es clínico y hay que excluir otras patologías digestivas. La utilidad de los scores o criterios diagnósticos propuestos tienen que validarse en la población con la cual uno está familiarizado. Ahora, en alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, ¿qué debemos considerar? En primer lugar, que una historia clínica detallada es el elemento clave para la sospecha diagnóstica. Y recordemos que la mayoría de pacientes que tienen alergia a proteína de leche de vaca con síntomas gastrointestinales, el mecanismo va a ser no IgE mediado. Otro punto a recordar, ¿cuándo considerar alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada? Si tenemos un paciente con diarrea prolongada, con afectación nutricional, que tenga vómitos persistentes, sangre en heces, anemia ferropénica y que no responden a las medidas habituales. Es decir, no hemos encontrado otra. Cuando el paciente tiene otras manifestaciones de atopía, cuando el paciente cumple con los criterios de los síndromes clínicos ya definidos para alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, y si el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, estreñimiento o cólicos persistentes que no responden a las medidas habituales. La confirmación se va a dar por la prueba de provocación que vamos a revisar más adelante.
Es muy importante tener en cuenta que en alergia a proteína de leche de vaca no existen manifestaciones clínicas patognomónicas y estas dependerán del tipo de reacción inmunológica involucrada, por lo cual hay que recordar que había tres tipos: mediada por IgE, no mediada por IgE y las de mecanismo mixto. ¿Cuál es el rol de los exámenes auxiliares? Esta es una pregunta muy importante y que vamos a desarrollar ahora. Cuando hablamos de alergia a proteína de leche de vaca, tenemos un grupo de exámenes a la mano y no necesariamente todos van a ser de utilidad. Respecto al laboratorio, los hallazgos son inespecíficos. Podríamos encontrar en los casos severos anemia, hipoalbuminemia, trombocitosis, eosinofilia, pero no son específicos de alergia, por lo tanto no están indicados de rutina. En los test de alergia, la IgE sérica específica y las pruebas cutáneas, como prick test y patch test, generalmente van a estar indicadas cuando hay sospecha de un mecanismo IgE mediado. Los exámenes de heces tienen hallazgos inespecíficos. En algunas formas podríamos encontrar sangre oculta en heces y calprotectina fecal y EDN fecal, que han sido estudiados en enfermedad inflamatoria intestinal, podrían tener alguna aplicación, pero no están validados, y sobre todo los hallazgos son muy variables en lactantes, por lo cual no están recomendados para realizar de rutina. Los estudios radiológicos no están indicados en alergia a proteína de leche de vaca. Sin embargo, pueden ser de utilidad básicamente en el diagnóstico diferencial en los pacientes con algunos casos severos. La endoscopía juega un rol importante en los casos severos, principalmente en enteropatía por proteínas, la cual tiene un patrón bastante parecido histológicamente a la afectación que da enfermedad celíaca. Entonces, como parte del estudio en estos casos severos están indicados, y básicamente la endoscopía cumple un rol importante también en el diagnóstico diferencial. Otros biomarcadores que podemos encontrar en las revisiones tenemos PCR, interleucina 6, CD69, pero que tampoco son específicos y tampoco están validados. Una jugada clave para recordar es que no existe una prueba diagnóstica que permita confirmar o descartar alergia a proteína de leche de vaca. Esto es importantísimo a tener en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la IgE específica? En el Journal de Pediatría del 2018 se publicó un estudio que tuvo por objetivo comparar concentraciones séricas de inmunoglobulina E específica y el diámetro medio papular de proteína de leche de vaca y fracciones con los resultados del reto oral. Establecer puntos de corte. Se incluyeron 122 niños con una media de edad de 17 meses que tuvieron historia de reacción inmediata a proteína de leche de vaca y presencia de inmunoglobulina E específica, ya sea por pruebas positivas en suero o piel. Se les realizó prueba de provocación oral abierta. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? En primer lugar, que al establecer el punto de cohorte, la sensibilidad llega alrededor de 67%, la especificidad al 39% en el caso de IgE sérica específica, y en el caso de reactividad cutánea, la sensibilidad al 46% y la especificidad al 15%. Por lo tanto, los valores de sensibilidad y especificidad en población pediátrica son variables. En las pruebas cutáneas tenemos el prick test. El prick test evalúa la sensibilidad de tipo inmediato. Por lo tanto, es de utilidad para alergia a proteína de leche de vaca mediada por IgE. Se utiliza un extracto que contiene la proteína a estudiar, una solución de control y una aguja que puede ser la de Morrow Brown o una aguja hipodérmica. Es una técnica relativamente segura, es raro que se presenten reacciones sistémicas, al contrario de lo que sucedía con las pruebas intradérmicas que se utilizaban antes del desarrollo de las pruebas tipo prick test. El patch test también está dentro del grupo de las pruebas cutáneas, evalúa la sensibilidad tardía, inmunidad celular. La reacción se va a dar entre 24 a 72 horas.
La aplicación directa del alergeno se realiza sobre la piel a través de un parche. Su principal utilidad es en dermatitis alérgica de contacto y en dermatitis atópica. Por lo tanto, no es una prueba que se va a utilizar de inicio en alergia a proteína de leche de vaca. Es muy importante recordar que tanto la IgE específica como las pruebas cutáneas solo revelan sensibilización, no necesariamente alergia, y más del 50% de los niños sensibilizados que dan positivo en este tipo de pruebas no tienen alergia a los alimentos. Por lo tanto, es muy importante una interpretación adecuada en el caso de que sea necesario realizar estas pruebas. Este estudio evalúa calprotectina fecal como apoyo al diagnóstico en alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada. El objetivo fue evaluar la utilidad de la calprotectina fecal en lactantes con sospecha de alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada respecto a su utilidad en el diagnóstico y la respuesta clínica a la supresión láctea. Fue un estudio prospectivo que incluyó 82 lactantes con edades entre 1 a 12 meses, 40 con sospecha de alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, 12 con síntomas sin respuesta a supresión láctea, 30 controles. Se les realizó calprotectina fecal al diagnóstico al mes y a los 3 meses. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Que valores menores de 138 microgramos por gramo podrían ser útiles para descartar el diagnóstico, sin embargo, no tenían utilidad para predecir la respuesta clínica. Esta es una revisión sistemática que busca evaluar calprotectina fecal en diagnóstico y monitoreo de alergia a proteína de leche de vaca. Se realizó una revisión de base de datos hasta julio del 2019 e incluyeron 3 estudios haciendo una población total de 1.238 niños desde lactantes hasta adolescentes. Se concluye que no hay suficiente evidencia para recomendar la utilización de calprotectina fecal en el diagnóstico y monitoreo de alergia a proteína de leche de vaca ni en la predicción de alergia. El EDN fecal es la neurotoxina derivada de eosinófilos. Este estudio incluye 8 pacientes con síndrome de enterocolitis. De los 8 pacientes, 3 de ellos tenían alergia a proteína de leche de vaca. No olvidemos que el síndrome de enterocolitis también puede ser por otros alergenos. Realizaron la medición de marcadores fecales antes y después de ingerir el alimento causal. Observaron un incremento significativo del EDN fecal. Sin embargo, recordemos que es una población muy pequeña, que los valores tampoco están estandarizados. Por lo tanto, tanto calprotectina fecal como EDN fecal no están recomendados de inicio en la evaluación de un paciente. En resumen, ¿con qué exámenes auxiliares contamos? La IgE específica y prick test, recordemos en primer lugar que evalúan sensibilización. Sensibilización no es sinónimo de alergia y que son de utilidad cuando el mecanismo es mediado por IgE. El patch test no está estandarizado, el IgE total no es de mayor utilidad que la IgE específica, por lo tanto no tendría caso pedirlo, y los test intradérmicos, como lo mencionamos, se utilizaban antes del desarrollo del prick test y actualmente por el riesgo de reacciones sistémicas no están recomendados. Otro tipo de exámenes como la IgG total o subclases no tienen utilidad. Y la endoscopía e histología tiene un rol importante en pacientes con síntomas severos, que van a ser realmente un pequeño porcentaje, o en el diagnóstico diferencial de otras patologías digestivas que podrían simular. Como dijimos, la clínica no es patognomónica, por lo tanto hay que hacer una evaluación exhaustiva de diagnóstico diferencial en los casos severos. ¿Cómo es el perfil de resultados en los exámenes auxiliares en alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada? En el síndrome de enterocolitis, el prick test y la IgE sérica específica van a ser negativos en la mayor parte de casos. Solo un 25% de pacientes puede tener estas pruebas negativas. Y son negativos tanto en proctocolitis alérgica como en enteropatía por proteínas. En los casos severos en los cuales se hizo
un estudio endoscópico con toma de biopsias, vamos a ver que en el síndrome de enterocolitis vemos daño de vellosidades en parches, que es variable, colitis prominente, algunas erosiones, y los eosinófilos están incrementados. En proctocolitis alérgica no hay daño de vellosidades, la colitis es focal, puede haber erosiones ocasionales, es común que haya hiperplasia nodular linfoide, esta es una característica histológica de este síndrome, y los eosinófilos también están incrementados. En la enteropatía por proteínas hay daño variable de vellosidades con alteración en la longitud de las criptas, que es similar, muy parecido a lo que se ve en enfermedad celíaca, y hay escasos eosinófilos. Repito que generalmente en los casos en los cuales va a estar indicado un estudio endoscópico y vamos a tomar muestras de biopsias es en un pequeño porcentaje de pacientes que tiene una forma de presentación severa. ¿Qué no se recomienda entonces? Es importante recordar tanto lo que se recomienda como lo que no se recomienda. Cuando sospechamos en un paciente alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada, no se recomienda realización de prick test y o determinación de IgE específica de rutina, excepto cuando existan dudas sobre la implicancia de un mecanismo IgE. No se recomienda la realización sistemática de pruebas complementarias de laboratorio. Tampoco se recomienda el uso de las pruebas del parche o epicutáneas, patch test, y tampoco se recomienda la realización sistemática de endoscopía, excepto cuando se plantean dudas en el diagnóstico o no hay respuesta a la dieta de exclusión. Pasamos ahora a revisar la prueba de provocación o reto oral. Es importantísimo recordar que en alergia a proteína de leche de vaca, el gold estándar continúa siendo la dieta de exclusión o eliminación seguida de la prueba de provocación o el reto oral. Entonces, el reto oral continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dieta de eliminación o dieta de exclusión? Hay que eliminar de la dieta la proteína de leche de vaca y esperar la resolución de los síntomas entre 2 a 4 semanas. Si el paciente no mejora, tendremos que investigar otras causas. En los casos severos que requirieron un estudio endoscópico, la resolución en biopsia se da entre 6 a 8 semanas, sin embargo, no está recomendado de rutina hacer una evaluación endoscópica de control. ¿Y en qué consiste la prueba de provocación o reto oral? Como su nombre lo dice, provocar nuevamente, ¿no? Es retar, introducir nuevamente la proteína de leche de vaca y evaluar si es que hay síntomas de alergia. Si se reproducen los síntomas luego de la dieta de eliminación en la cual hubo remisión, entonces eso nos va a confirmar el diagnóstico. ¿Qué es importante tener en cuenta? En primer lugar, que si el paciente tiene alergia a proteína de leche de vaca por un mecanismo IgE mediado o si se trata de un síndrome de enterocolitis, es necesario que la prueba de provocación se realice bajo supervisión en un ambiente controlado, que puede ser una hospitalización de día o un paciente hospitalizado, y donde exista acceso inmediato a un equipo de reanimación. Entonces tiene que ser personal entrenado con un equipo de reanimación. Si bien los protocolos pueden variar en cada centro, en general la indicación es administrar 0.3 gramos por kilo de la proteína en 3 dosis cada 30 minutos y un periodo de observación de 4 a 6 horas. Entonces, no lo olvidemos, alergia a proteína de leche de vaca, IgE mediada o un síndrome de enterocolitis, por el riesgo de hacer una reacción severa tipo anafilaxia, tiene que ser personal entrenado y en un ambiente controlado. ¿Podemos hacer una prueba de provocación en domicilio? Sí, probablemente la mayor parte de casos en niños pequeños que ustedes evalúen en la consulta ambulatoria van a ser pacientes con alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada y sin sintomatología severa asociada. ¿Cuáles son los requisitos para realizar una prueba de provocación en domicilio? En primer lugar, que haya habido una resolución completa de las manifestaciones con la dieta de exclusión y que haya ausencia de un proceso intercurrente
ya sea de tipo respiratorio o infeccioso, porque la presencia de este tipo de procesos nos podría generar confusión. No se recomienda definitivamente en las formas clínicas graves, las cuales tienen que ser en un ambiente controlado, de preferencia con el paciente hospitalizado o en una hospitalización de día, cuando el paciente tiene el síndrome de enterocolitis, cuando hay sospecha clínica de un mecanismo mediado por IgE, o si el paciente tiene pruebas IgE específica o prick test positivas a proteína de leche de vaca. Según lo revisado anteriormente, si este paciente tiene este tipo de pruebas, es muy probable que hayamos sospechado de inicio un mecanismo mediado por IgE o que se trate de las formas mixtas tipo síndrome de enterocolitis. ¿Cómo se realiza la prueba de provocación en domicilio? Si el paciente está con leche materna exclusiva, hay que reintroducir la proteína de leche de vaca en la dieta materna una vez al día e ir aumentando progresivamente y observar la aparición de síntomas. Si el paciente recibe lactancia artificial, introducir una medida de la fórmula maternizada estándar en 2 tomas al día y aumentar progresivamente. Es importante observar la posible aparición de síntomas por las siguientes 4 semanas. Y es importante que cuando hacemos la prueba de provocación en domicilio, no introducir otro alimento nuevo en la dieta para evitar confusión, ¿no? No significa que tengamos que retrasar el inicio de alimentación complementaria o retrasar la introducción de alimentos, simplemente tener cuidado que cuando empezamos la prueba de provocación no probemos pues algún alimento que es alergénico y que justo el paciente nunca lo haya ingerido, que nos haga confundir respecto a la sintomatología que podría presentar. Si quisiéramos resumir, ¿cómo podemos decir respecto a IgE mediada y a no IgE mediada en el caso de alergia a proteína de leche de vaca? El diagnóstico en las reacciones tipo IgE mediada, un prick test cutáneo, una IgE sérica y el reto oral de alimentos. En una no IgE mediada no están recomendadas las pruebas de rutina y el diagnóstico va a ser por la prueba de eliminación y la posterior reintroducción del alimento sospechoso, que es el reto oral. El tratamiento en ambas es la eliminación de la dieta del alimento causal y el soporte nutricional según necesidad y según el estado nutricional del paciente. Y en el caso de la IgE mediada, bueno, hay un plan estricto de medicación de rescate que no es el motivo de la presente revisión. Respecto al pronóstico, los pacientes con alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada van a persistir con alergia a menudo hasta la adolescencia y la adultez. Los pacientes con una alergia a proteína de leche de vaca no IgE mediada generalmente van a tener resolución de su sintomatología durante la infancia. Hay un pequeño grupo de pacientes en los cuales persiste hasta la adultez como parte de las enfermedades eosinofílicas del tracto gastrointestinal como esofagitis eosinofílica. ¿Cómo hacemos entonces un algoritmo diagnóstico en alergia a proteína de leche de vaca? Este algoritmo, que ya ha sido publicado desde el 2012, es muy válido hasta ahora. Hay que recordar que lo más importante es una historia clínica detallada, con o sin exámenes auxiliares en el caso que los requieran. A través de la historia clínica detallada, nosotros vamos a poder identificar los casos severos. Los casos severos va a ser necesario referirlos al especialista. Si es un paciente que hizo anafilaxia o sospechamos de una reacción IgE mediada, es importante realizar la eliminación de la proteína de leche de vaca, solicitar una IgE específica. Si es positiva, mantener la dieta de eliminación y referir al especialista para ver en qué momento y cómo va a ser necesario realizar el reto oral. Si la IgE específica es negativa, considerar la prueba de provocación, el reto oral, pero también recordemos que cuando es IgE mediada tiene que ser en un ambiente controlado por personal entrenado. Si es positivo, continuamos con la dieta de eliminación. Si el paciente no es un caso severo que va
a constituir la mayor parte de pacientes que ustedes evalúan en la consulta de pediatría. En estos pacientes que no tienen sintomatología severa, vamos a hacer la dieta de eliminación. No olvidemos que en reacciones tempranas y tardías esta dieta de eliminación es por 1 a 2 semanas y en los síntomas gastrointestinales por 2 a 4 semanas. Si hay mejoría de síntomas clínicos, es imprescindible realizar la prueba de provocación oral para confirmar el diagnóstico. Si es negativo, entonces reintroducimos la proteína de leche de vaca. Si seguimos sospechando alergia, tal vez sea el momento de considerar la referencia o de buscar un diagnóstico diferencial. En ambos casos, tanto cuando con la dieta de eliminación no hay mejoría de síntomas clínicos o con la prueba de provocación el reto oral es negativo, hay que evaluar diagnósticos alternativos a alergia a proteína de leche de vaca y considerar referir al paciente si es que tenemos la sospecha de que puede haber otra patología asociada o necesitamos realizar algún otro tipo de estudios. Es muy importante recordar que la mayoría de casos de pacientes que acuden a la consulta con síntomas sugestivos de alergia a proteína de leche de vaca, en quienes sospechamos porque hubo exposición precoz a proteína de leche de vaca, síntomas que no son explicados por otra etiología y que tienen además antecedentes personales o familiares de atopía, la mayoría de ellos van a ser formas de presentación leve que ustedes como pediatras lo van a manejar en consultorio. Hay un pequeño grupo de pacientes en los cuales la presentación es severa y que van a requerir un enfoque multidisciplinario, en donde va a estar incluido el pediatra para evaluar el crecimiento de este niño, la presencia de comorbilidades, y generalmente es el que hace la evaluación o el diagnóstico inicial, el alergólogo en los casos en que requieren test de alergia, generalmente en alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada, y también en los casos que requieren un reto oral supervisado por un equipo entrenado y que cuente con las pautas para realizar reanimación en caso de que nos presente algún tipo de complicaciones durante el reto oral. El médico que hace emergencia, que puede ser el pediatra o el emergenciólogo, cuando los pacientes presentan una exposición accidental a la proteína de leche de vaca, generalmente en las respuestas IgE mediadas. Es muy importante que los padres o cuidadores jueguen un rol activo en el manejo del paciente con alergia a proteína de leche de vaca. Esto vale no solo para casos severos, sino para todos los casos de alergia a proteína de leche de vaca. El patógeno, en los casos que requieran un estudio endoscópico, es importante la experiencia en la evaluación histológica de las láminas, el nutricionista para la consejería, la prevención y un plan nutricional, el terapista ocupacional, quienes han tenido la oportunidad de ver casos de alergia a proteína de leche de vaca con formas de presentación severa. Estos chicos hacen aversión alimentaria y la verdad que se convierten en un problema y un motivo de angustia para los padres porque es bien difícil la realimentación. Entonces el manejo de la aversión alimentaria juega un rol bastante importante los terapistas ocupacionales y bueno, gastroenterología pediátrica también participa de la evaluación, el enfoque multidisciplinario y en los casos que requieran realizar estudios endoscópicos, es uno de los motivos más frecuentes de referencia y también para los pacientes que requieren soporte nutricional. ¿Qué podemos concluir de todos estos datos? Es muy importante recordar que en alergia a proteína de leche de vaca, una historia clínica detallada es el elemento clave para la sospecha diagnóstica. No se recomienda la realización sistemática de exámenes auxiliares en alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE. Y finalmente, que la prueba de provocación retoral continúa siendo el gold estándar. En la mayoría de casos es imprescindible hacerla, solo va a haber algunas situaciones muy específicas en las cuales no esté recomendado realizar la prueba de provocación. Muchas gracias por su atención.
Bueno, hemos culminado con la exposición. Estimados colegas, los invitamos ahora a seguir conectados para poder participar en la revisión de preguntas que se hicieron. Muchas gracias por la ponencia. Ahora es momento de la ronda de preguntas. Por favor, escriban su pregunta en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Haremos la moderación de la mayor cantidad posible de preguntas para el tiempo que disponemos. ¡Empecemos!
Bueno, ya estamos al aire nuevamente y vamos a resolver algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. El doctor Willy Soberón Cabrera nos consulta, en caso de lactantes menores con lactancia materna exclusiva, que cursa con estreñimiento persistente, ¿es probable estar frente a una alergia a proteína de leche de vaca? Bueno, es poco frecuente que un bebé con leche materna exclusiva tenga estreñimiento. Lo primero que habría que diferenciar es si es un estreñimiento o es una disquesia del lactante, porque muchas veces la mami llega a la consulta y nos dice, está estreñido, y cuando ampliamos la interrogación se tratan de heces bajas, pero el paciente no realiza la deposición 1, 2, 3 días, a veces son con pujo, con mucho esfuerzo. Si realmente es un estreñimiento, para sospechar en alergia a proteína de leche de vaca, habría que considerar eh, los otros factores. Este paciente recibe leche materna exclusiva, por lo tanto no hay exposición precoz, pero habría que ver si tiene otros rasgos de atopía o si tiene antecedentes familiares de atopía. Sí es muy importante pensar que en el lactante menor va a haber otras causas de estreñimiento, alergia a proteína de leche de vaca, que vamos a tener que considerar, como por ejemplo problemas metabólicos, tiroideos, acidosis tubular renal, etcétera, ¿no? Entonces, hacer primero ese diagnóstico diferencial y luego evaluar si tiene los criterios asociados para considerar alergia. Si tuviésemos una alta sospecha de alergia a proteína de leche de vaca, podríamos hacer la prueba de exclusión quitando a la mamá la proteína de leche de vaca de la dieta, suplementando con calcio y evaluar la respuesta con el hábito defecatorio del bebé. La segunda pregunta nos decía, ¿qué tipo de alimento se considera como dieta de eliminación en la madre que da de lactar? Porque se describen las dietas extendidas que incluyen productos lácteos, mariscos, maní, entre otros, ¿no? Hay que tener cuidado con la dieta extendida. No olvidemos que el alergeno más frecuente en lactantes menores que solamente están tomando leche es la proteína de leche de vaca. Si es un bebé que está solamente con leche materna exclusiva o que está con lactancia mixta, si hacemos una dieta extendida probablemente vamos a desfavorecer la lactancia materna. Entonces, si sospecho alergia a proteína de leche de vaca, lo que tengo que quitar es proteína de leche de vaca. Si se trata de un paciente con un cuadro de presentación severa, si estamos sospechando un síndrome de enterocolitis, una enteropatía por proteínas, en esos casos sí amerita ampliar el estudio diagnóstico, y si tenemos un alto índice de sospecha, probablemente en esos casos severos sí tengamos que hacer exámenes auxiliares, allí sí estaría justificado ampliar la dieta, ¿no? Si es una forma de presentación leve, la indicación y las guías nos dicen retirar leche de vaca y derivados. Tenemos una pregunta más. La doctora Susana Dueñas nos pregunta, si tengo a mi paciente con alergia a proteína de leche de vaca, con diagnóstico clínico a mi criterio, pongo en dieta de exclusión a la mamá, ya que da lactancia materna exclusiva, ¿al cuánto tiempo puedo volver a reintroducir una fórmula normal o que la mamá vuelva a tomar sus alimentos normales? Si la mamá está con leche materna exclusiva, entonces la dieta de exclusión va a ser para la mamá, ¿no? No vamos a tener que hacer ninguna introducción de fórmula. Ahora, se evalúa dependiendo de la forma de presentación. Cuando son formas de presentación, manifestaciones digestivas, la dieta de exclusión se da de 2 a 4 semanas. Si son manifestaciones no digestivas, a la segunda semana debería haber respuesta. La indicación o la recomendación es que no pasen más de 6 semanas para hacer el retoral. Entonces, máximo podemos tener en dieta de exclusión a la mamá por 6 semanas. Respecto a los demás alimentos, si hemos excluido proteína de leche de vaca, los demás alimentos se dan de forma habitual. La siguiente pregunta, la número 4, el doctor Carlos Chávez Sandoval nos consulta si el coprológico funcional está alterado en la alergia a proteína de leche de vaca. Podemos tener algunas alteraciones en el examen de coprológico funcional, tal como lo vimos en la revisión del tema,
Podríamos encontrar leucocitos incrementados, podríamos encontrar sangre oculta en heces, podríamos encontrar malabsorción también. Sin embargo, estos hallazgos van a ser inespecíficos. Un coprológico funcional normal no necesariamente me va a excluir alergia a proteína de leche de vaca. Un coprológico funcional muy alterado tampoco necesariamente me va a confirmar alergia a proteína de leche de vaca, porque podrían haber otras causas que expliquen la malabsorción. Por lo tanto, en caso se solicite, hay que interpretarlo de acuerdo a los hallazgos clínicos adicionales en el paciente y hay que hacer una evaluación en conjunto, ¿no? No son hallazgos específicos. No sé si han llegado alguna otra pregunta, no veo más en interno. Siempre decimos que cuando no hay muchas preguntas o se entendió todo o a lo mejor todo quedó no tan claro, ¿no? Siempre bromeamos eso en las conferencias presenciales. Si me confirman en interno si todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más o ya tenemos que pasar al otro bloque porque creo que estamos con un poquito en el tiempo. Listo. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo, así es que no tenemos más preguntas adicionales. Vamos a dar por terminada esta parte de la conexión de hoy día y en unos minutos vamos a dar paso al doctor Juan Rivera Medina, gastroenterólogo pediatra de reconocida trayectoria, y nos va a exponer un caso clínico lactante con sangre en las deposiciones cuando sospechar en alergia a proteína de leche de vaca. Iniciaremos en breve. Buenas tardes. Hemos finalizado con el bloque de preguntas y respuestas. A continuación, iniciaremos el desarrollo del caso clínico. Durante la transmisión pueden escribir sus preguntas en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Continuemos. Bueno, estamos al aire nuevamente. Las disculpas del caso, si alguna pregunta no fue contestada, ya veremos la forma de hacerles llegar la respuesta. Y sin más preámbulo, doy pase al doctor Rivera. Bienvenido, doctor Rivera, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Diana. Buenas tardes con todos. Otra vez, después de una semana, conversando sobre alergia a la proteína de leche de vaca. No olviden de que las charlas de la semana pasada están ya colocadas, están colgadas, entrando a la sala de conferencias. Toda la actividad de la semana pasada, tanto la charla como la discusión del caso clínico que lo tuvo a cargo la doctora Diana Angulo, están ya colocadas ahí para que ustedes puedan revisarlas e incluso pueden plantear preguntas en relación a ello con las siguientes ponencias. Si, en honor al tiempo, vamos a conversar, siguiendo este evento, de un tema que en realidad puede a veces producirnos más de un dolor de cabeza. Y felizmente que la autora Dianita ya me alivió bastante el camino. Incluso algunas preguntas estuvieron relacionadas con ella. La pregunta es, el lactante con sangre en las deposiciones, ¿cuándo sospechar en alergia a la proteína de leche de vaca? Y les traigo un caso que fue un caso verídico también. A ver, vamos a empezar. Esta es la historia clínica. ¿La ven todos? Pepito es un recién nacido de 2 semanas. Él nació pretérmino a las 33 semanas de gestación, aproximadamente con los cálculos de 33 más 2 semanas. El parto fue por cesárea de emergencia por sufrimiento fetal. El embarazo no fue complicado. ¿Qué otras cosas tenemos de importancia? Esta cesárea fue de emergencia
hubo sufrimiento fetal y presentó líquido meconial verde y espeso. Entonces, al nacer, iniciaron terapia con ampicilina y gentamicina. Sin embargo, los cultivos después de 3 días, 4 o 5 días fueron negativos. No presentó ninguna otra manifestación de sepsis. ¿Qué recibió inicialmente? Recibió destroza al 10% en agua, destroza en agua, desde el nacimiento y fue alimentado por las razones del tipo de nacimiento, el sufrimiento fetal, alimentado por sonda nasogástrica con leche materna extraída a la hora y media de vida. La madre del bebé, un hecho que es importante, siguió una dieta ovo-lacto-vegetariana, que está muy de moda ahora, principalmente en las mamás jóvenes. Necesitó suplementación con una fórmula láctea desde la 5ª hora de vida. No mostró signo de alarma de ningún tipo en sus funciones vitales, le controlaban la temperatura en forma rutinaria por vía rectal. Al examen, tenía un abdomen blando y no distendido, no había hepato ni esplenomegalia. El ano era permeable y no se apreciaban fisuras. Refieren que al 5º día notan estrías de sangre mezclada de sus deposiciones. Hacía de 5 a 8 deposiciones al día. Eran líquidas, inicialmente sin moco y luego escaso moco. Se continuó con alimentación enteral. No se incrementó la frecuencia de las deposiciones. Y también se apreciaba alternancia de la cantidad de sangre. A veces había más sangre y a veces menos, y toda era sangre mezclada con las deposiciones y muchas veces sangre rutilante. ¿Qué tenemos de antecedentes? No se encontraron antecedentes familiares de pólipos, ni enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, colitis ulcerosa, ni enfermedad de Crohn, ni alergia a la proteína de leche de vaca, ni otras patologías gastrointestinales. No reportaron tampoco ningún tipo de diatesis hemorrágica. Los padres no eran consanguíneos, son datos muy importantes, ustedes saben, como pediatras. ¿Y cómo evolucionó este pequeño, Pepito? Lo mantiene en observación dadas las circunstancias, a pesar de que no había alza térmica, ¿no? Él mostraba un buen control de la temperatura y durante todo este tiempo, estamos hablando ya de una semana, no se reportó ningún otro hallazgo patológico. Hasta ahí que tenemos las siguientes preguntas. Estamos frente a un lactante con deposiciones con sangre. Sí, Dianita. Si me permite, doctor Rivera, no tenemos todavía ninguna pregunta respecto a anamnesis y examen clínico, pero para recordarles que pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Tenemos unas preguntas respecto a los exámenes auxiliares que lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Gracias, doctor. Podemos continuar. Entonces, ahí estamos conversando. Imaginémonos que estamos ahí discutiendo con cualquiera de ustedes, entre colegas, ¿qué diagnósticos planteamos? En realidad tiene criterios de riesgo, ¿verdad? El problema es cuando se empieza en neonatología a dar antibióticos. Retirarlos completamente es muy difícil, así que uno prefiere terminar generalmente la terapia. No soy neonatólogo, pero en la especialidad compartimos con una serie de especialistas. En realidad, como dijo Dianita, esta patología es un trabajo de equipo. Y este es un caso de ello, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico plantearíamos? ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a solicitar? Ya Dianita nos dijo algunos adelantos, pero frente a un niño que tenía factores de riesgo, que nació pretérmino, que tuvo sangre en las deposiciones, que probablemente deglutió meconio, que tuvo DIX, que tuvo sufrimiento fetal agudo, pues acá hay que tomar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos manejar el caso? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Continuamos con los antibióticos? ¿Cambiamos de antibióticos? Ahí vamos a ver. Doctor Rivera, disculpe la interrupción. Justo aquí tengo una pregunta al respecto. La doctora Susan Villafuerte nos dice, ¿es necesario realizar coprocultivo en los lactantes con sangre en las heces? Muy buena pregunta. Eso va a depender, generalmente podríamos realizar dependiendo de la condición clínica del niño, ¿no? Si sospechamos que es un paciente que está manteniendo manifestaciones, digamos, sistémicas, pero ahí viene otro gran problema. El gran problema es que estamos frente a un niño que inmunológicamente su respuesta
no es usual como un lactante. La respuesta inmunológica del niño ocurre cuando nacemos solamente con inmunidad, digamos, primaria, ¿no? Una inmunidad que solamente es de superficies, lo que se llama inmunidad innata, y que recordar quién es bueno y quién es malo no es fácil. O sea, dependemos prácticamente de las condiciones como nacemos. Cuánto se irriga el intestino, puede haber translocación bacteriana, es cierto, y principalmente si nació por cesárea, que sabemos que la flor es diferente. Yo diría que ahí tenemos que individualizar el caso. Entonces, y justamente este paciente, les estoy contando cómo es que evoluciona y qué cosas subieron. Se le pide por todas las condiciones unos exámenes de laboratorio y se encuentra ahí glóbulos rojos 4.3 por 10 a la 12, ¿no? Estaba en rangos de normalidad, los leucocitos sí estaban un poco elevados, o sea, borderline para algunos de los índices que usan de hematología, 18,000, aunque el rango de referencia pues puede llegar a 34,000 dependiendo del paciente, y sí encontrábamos una eosinofilia, 3.2 de 10 a la 9, ¿no? Y encontrábamos que era el 15% de los leucocitos totales. En relación a las plaquetas, se encontraban en rangos de normalidad, ¿no? La sangre persistía aún sin ninguna manifestación clínica. Entonces, en esas condiciones, se condicionó, se hizo junta médica interna en el hospital de referencia y digamos, se acordó que debía ser derivado a un hospital de otro nivel, ¿no? Otras pruebas que también se hicieron fueron el INR, porque es un niño que estaba sangrando, el recuento de fibrinógeno, el tiempo de protombina y el tiempo de trombostina. Todo fue normal. Los cultivos, a la pregunta que nos hicieron hace un momento, fueron negativos. O sea, había pasado una semana, ¿no? El cobro funcional mostró leucocitos 20 a 30 por campos. Eso también hace un momento escuché esa pregunta que le hicieron a la doctora Ángulo, ¿no? Recordemos que esto es bien discutible, incluso en diarrea aguda, ¿no? Sustancia reductora 2 cruces, pero ya lo dije en la charla previa, ¿no? La semana pasada. Si un niño toma leche materna, puede tener hasta 2 cruces sustancias reductoras. Sudan 3, 2 cruces. También podría ser posible. Un pH de 6, también si toma leche materna. La ecografía abdominal no reportó ningún hallazgo de importancia. Seguimos. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas nos planteamos? Ahí tenemos una muestra que puede ser muestra de cualquiera de los pacientes que hemos tenido siempre al frente. Muestras, ahí se ven rasgos de sangre, ¿no? Pequeñito rasgo de sangre, y también algo oscura, pero hay pequeñito rasgo de sangre y había moco. Entonces, las posibilidades de derivación por la cual fue derivado este niño fue una diarrea aguda infecciosa que había sido cubierto, diarrea inducida por antibióticos, malformación vascular, poliposis rectocolónica, proctocolitis alérgica, enterocolitis necrotizante y recién nacido pretérmino. Es muy difícil en realidad ponerse de acuerdo, pero vamos a tratar de discutir alguna de estas, ¿no? Sí, doctor. Pero antes, Disculpe, doctor. sí, ¿alguna pregunta? Sí. Quisiéramos saber hasta el momento si alguien en el auditorio tiene alguna presunción diagnóstica, nos lo puede alcanzar por el chat si quiere discutir algún punto en específico. La doctora Verónica Webb nos está preguntando la edad del paciente. Creo que sí, le mencionaba que el niño, cuando ya, aquí vemos, justo ahí está su pregunta, la respuesta a la pregunta, el niño empieza a tener esta clínica los primeros días de vida. Y aquí, al momento ya de la evolución de la historia clínica, ya estamos con un niño de 14 días. O sea, todavía en el periodo neonatal. Hay otra pregunta, doctor Rivera, al respecto. El doctor Justo Barazábalos nos consulta si el perímetro abdominal sufrió variación o incremento durante la evolución de este paciente. No, el perímetro abdominal fue monitoreado y no hubo ninguna alteración. Siempre mantenía, ¿no?
no se distendía, o sea, estaba estable. Tampoco había signos, digamos, de irritación peritoneal, ningún signo agregado. Seguimos, doctor, no tenemos más preguntas Bien. hasta esta parte. Las deposiciones siguieron mezcladas con sangre, como ven ahí en la diapositiva, en ausencia de otros síntomas clínicos. De todas maneras, provocó su traslado al centro de atención terciaria para una evaluación adicional, 14 días. Ahí es evaluado por el cirujano pediatra y descarta probable etiología quirúrgica. La radiografía que le vuelven a tomar y la ecografía abdominales fueron normales, excepto por hallazgo incidental de hidronefrosis de grado 1 del lado izquierdo. Entonces, analicemos rápidamente las sospechas. Ahí dice lactante, pero en realidad estamos en el periodo neonatal, pero igual puede presentarse en cualquiera, sino que este es un caso inusual. Por eso es que lo traemos acá. Además, para mirar los diferentes puntos de vista también que ustedes van a aportar. Entonces, analicemos algunos de los cuadros más frecuentes con la cual fue derivado. Diarrea aguda e infecciosa. Pepito luce bien. Maneja muy bien la temperatura, hay una reactividad adecuada, ¿no? Los cultivos en ese son negativos, el crecimiento en parámetros aceptables, ¿no? Iba creciendo con las curvas de crecimiento para su edad, ¿no? El segundo problema, diarrea inducida por antibióticos, el segundo diagnóstico planteado. Sí, es cierto. Existe el antecedente de uso de antibióticos, ¿no? Se hace cultivo de anaerobios hasta donde era posible, negativos, pero se hace el dosaje de toxinas del Clostridioides difficile, que ha sido cambiado ya últimamente la taxonomía, ya no es Clostridium difficile, sino es Clostridium difficile, ¿no? Que también fue negativo. Malformaciones arteriovasculares o arteriovenosas, ¿no? No identificaron no se identificaron en piel ningún tipo. Generalmente hay una relación. Cuando estamos con malformaciones vasculares que afecten al intestino o que afecten al hígado, en piel se encuentran, hay como una especie de regla en la práctica habitual nuestra, ¿no? Si tenemos más de 4, algunos dicen más de 5 lesiones vasculares anormales en el cuerpo del niño, hay que buscar si existen problemas, ya sea a nivel intestino, y entonces ahí hay una duda. Pero también la ecografía, la ultrasonografía nos permite aclarar muchas cosas. Si hay estas lesiones a nivel de hígado, si hay lesiones a nivel de otros órganos, ¿no? El otro diagnóstico planteado fue en los pólipos, o lo que se llama poliposis rectocolónica, o algunos le llaman poliposis juvenil, o los famosos pólipos juveniles. Esta entidad es muy rara ante los 2 años. Hemos tenido en nuestra experiencia niños de 1 año, pero es rarísimo. Y por eso se llama juvenil. Generalmente afecta de los 2 años hasta los 17, 18 años. Y es muy frecuente. Antes de la pandemia, pues no había día en que en nuestro servicio teníamos niños con pólipos que tenían que ser sometidos a polipectomía. Un promedio, Dianita, recordarás, me imagino que también la experiencia de ustedes en San Bartolomé, 3, 4 casos diarios, ¿no? Tampoco habían antecedentes familiares, porque hay entidades que se heredan, ¿no? No habían antecedentes familiares de poliposis rectocolónica. Continuamos, entonces. Antes, doctor, de continuar, tengo la pregunta de la doctora Rosemary Vázquez, quien nos dice, ¿cómo fue la ganancia de peso durante su evolución? No lo tengo aquí específicamente, pero el reporte que traía, ¿no?, de otro hospital era una ganancia adecuada. Traía una gráfica, de acuerdo a las curvas que se utilizan para estos niños, y era adecuada. O sea, tanto el peso, la talla, el perímetro cefálico estaba en rangos de normalidad. También el doctor Enrique Córdoba nos está planteando su presunción diagnóstica, proctocolitis alérgica inducida por proteínas de leche de vaca. Y el doctor Roberto Espinosa nos está consultando si al examen clínico se encontró signos dermatológicos y si la familia tenía antecedentes de atopía. Sí, bien. La primera es proctocolitis alérgica, que ahí la vamos a discutir ahorita, ¿ya? La segunda
pregunta es si habían lesiones dermatológicas, ¿verdad? No habían lesiones dermatológicas en este caso. Y si habían antecedentes familiares, lo conversamos hace un momentito, no, los padres negaban antecedentes familiares de atopía. Seguimos entonces. Continuamos. Niega antecedentes familiares de alergia, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto en contra. Puntos a favor. Recordemos la reunión que tuvimos hace una semana. Nació por cesárea. Definitivamente, desde el punto de vista epidemiológico, el niño que nace por cesárea tiene más riesgo de tener problemas de alergia. Tiene un microbioma, no solamente intestinal, sino también a nivel de piel y de todos los órganos, totalmente diferente a aquel niño que nace por vía natural. Y eso condiciona de que la actividad, digamos, de tolerancia a nivel intestinal se venga menos. Recibió antibióticos. También es un punto que favorece la alteración de este gran... Ahora se habla de órgano, el microbioma, ¿no? Altera totalmente y también condiciona, pues, la alergias, condiciona disbacterias, dicen otras palabras. Y tomó fórmula láctea. Recuerden que a partir de la 5ª hora fue necesario darle también fórmula láctea. Entonces, ahí yo tengo una pregunta. Me imagino que hay neonatólogos dentro del auditorio, pero ¿es posible a esta edad y en prematuro la alergia? También lo conversamos la vez pasada. En prematuros, por alguna razón, sí es posible, pero las presentaciones no las de este tipo, sino probablemente por eso el colega, creo que fue Espinosa, hace la pregunta de las lesiones dérmicas, porque justamente hay una teoría, ¿no? Una teoría que es la teoría, digamos, binomial, que habla de que muchas de las alergias tienen mucha relación con problemas a nivel también de la barrera dérmica, ¿no? Entonces, sí y no. La proctocolitis alérgica, como ven, con todos los antecedentes, podría ser, como tiene cosas a favor, pero también cosas en contra, ¿no? Continuamos entonces, si no hay ninguna pregunta. No hay preguntas, ¿No? doctor, podemos continuar. Si el paciente seguía teníamos todas estas dudas, al 5º día, y si le contara de que detrás de este paciente había una presión tremenda porque el abuelo era médico, ¿no? Y tenía un hermano que era abogado. Acuérdense que los médicos tenemos a veces un pie en el hospital y otro en la fiscalía, ¿no? Y ahora pues San Google los hace pensar en muchas cosas y plantea una serie de cosas. Y es cierto lo que decía Diana en su charla. No está indicado en todos los pacientes que sangran, y hay varias charlas, incluso la charla que se ha dado hace poco con los residentes de pediatría, hacer pues en todo sangrado una colonoscopía, ¿no? Al 15º día, al 25º, perdón, día, se realiza una proctoscopía, ¿no? Con biopsia rectales. ¿Qué se observó? Una mucosa muy inflamada, muy eritematosa y friable, compatible con proctitis, ¿no? Y la biopsia mostró un marcado aumento de eosinófilos intraepiteliales. Eso es muy importante, con formación de accesos eosinofílicos. Incluso hay una siempre, ¿no? Generalmente el recto es una de las zonas que tiene hasta 40 muchas veces eosinófilos. Pero este caso ya tenía mayor caso. Y aquí vemos algunas de las láminas, ¿no? Se ven incluso algunas ulceraciones, se ven acá, probablemente no está muy claro, pero se ven nódulos. La presencia de hiperplasia nodular, de colitis nodular, ayuda mucho en el diagnóstico. Y en la biopsia se ven accesos, o sea, un conglomerado donde están las flechitas, ¿no? De eosinófilos, ¿no? Entonces, había para pensar que acá en el cuadro pequeñito se ve la cantidad de eosinófilos, ¿no? Tremenda cantidad de eosinófilos. O sea, acá hay definitivamente, en este pequeño grupo habrán pues unos 70, 80. O sea, definitivamente excedía el umbral considerado como normal, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Por eso le decía hace un momento que no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, doctora Angulo. No, no tenemos, doctor, ninguna pregunta. Creo que es un caso que se ve de presentación
severa, compleja, y bueno, recordamos nuevamente al auditorio que nos pueden hacer las preguntas por el chat. Sí. ¿Cómo hacer el diagnóstico? También ya me ayudó mucho Diana. La clínica es la principal herramienta diagnóstica. Pero esta clínica de la evolución nos dice una cosa, nos descarta probablemente un componente sistémico. El niño crece muy bien, no hay fiebre, maneja bien la temperatura, ¿no? Eh, está subiendo bien de peso, no se distiende, no hay ningún hallazgo más en la patología, en los estudios de laboratorio, ¿no? Y hay antecedentes que ayudan y también antecedentes que nos ponen en duda. Pero felizmente tenemos ya la histología, ¿no? Entonces, si uno mira este cuadro de alergia, la alergia, ya lo mencionó Dianita, puede presentarse como un síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, que es un cuadro muy severo que puede simular una diarrea de tipo infecciosa. El paciente, hemos tenido niños, el paciente se deshidrata y viene a la emergencia por más de una vez, y es porque muchas veces sigue recibiendo el producto, la leche generalmente. Un reflujo que puede llevar esofagitis, una enteropatía alérgica que puede incluso tener el niño hasta ascitis, porque tiene una pérdida de proteínas. Estreñimiento, en pocos casos, y una colitis alérgica, como es el caso. O sea, sí puede haber una presentación clínica de deposiciones con sangre y con moco, ¿no? Y estas son las presentaciones que nos hablaba, y es una publicación de Iván Butler-Blas, ¿no? La enterocolitis inducida por la proteína alimentaria, y una característica es que puede aparecer los primeros días, ¿no? Y hasta años. La esofagitis eosinofílica, la gastroenteritis eosinofílica, la enteropatía alérgica y la proctocolitis alérgica, ¿no? No hay vómitos. En la enterocolitis sí hay vómitos, casi en todas hay vómitos, ¿no? Hay diarrea, mire, recuerden de que el flujo no aumentó, era de 5 a 8 deposiciones diarias. También difiere a excepción de los problemas de esófago, ¿no? Y hay sangre. El crecimiento suele ser normal, en la mayoría de los demás casos es afectado, ¿no? Los alergenos comunes, pues muchas veces incluso el niño puede estar tomando pecho, ¿no? Pero también está la soya y puede aparecer desde días de nacidos hasta los 6 meses de vida. A diferencia del resto, ya también lo mencionó la doctora Angulo, que se van a presentar en cualquier edad, pero suelen ser en niños más grandecitos. Entonces, la proctocolitis se caracteriza por deposiciones con moco y con sangre, no hay vómitos, el crecimiento es adecuado y puede presentarse desde el primer día de vida hasta los 6 meses. Es en relación al cuadro que fue publicado el año 2013 en esa revista de Nutrition. Doctor Rivera, respecto al cuadro clínico, justo tenemos acá una pregunta. El doctor Raúl Villa nos hace la consulta de si es frecuente que los niños con alergia a proteína de leche de vaca se puedan deshidratar. Sí. Voy a regresar, disculpen, les mencionaba este caso, el síndrome de enterocolitis asociada a la proteína alimentaria. Como les menciona, estos niños se deshidratan, llegan a la emergencia y se chocan. Hay vómitos prominentes. La característica se parece a una diarrea por rotavirus. Y ahora que hay vacuna, pues digamos por norovirus, ¿no? Y generalmente a la reexposición se hace el diagnóstico. Les cuento como anécdota, un caso que tuvimos en el piso. Sospechamos y parece que la mamá no tenía todavía, digamos, no creía mucho en eso. Le dio leche. Y el niño se nos deshidrató en el mismo servicio. Necesitan muchas veces endovenoso. Sí se deshidratan. Por eso hay que tener mucho cuidado. En los cuadros de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, el paciente puede simular mucho una diarrea infecciosa. Doctor, la doctora Adriel Gudiel Hermosa nos está preguntando si para este caso se realizó previo a la biopsia la dieta de exclusión de proteína de leche de vaca
Y si fue así, ¿cuál fue la alimentación entre tanto? Sí. Continuó con la leche materna. Se le hizo la exclusión a la madre de la leche, ¿no? Y se utilizó una fórmula para la alergia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la evolución. Seguimos. Seguimos. Entonces, decíamos que en la proctocolitis alérgica, sí hay, como en el caso que estamos presentando, tenemos que pensar en un cuadro infeccioso. Campylobacter y Shigella, en pacientes más grandecitos o que pues tienen contacto con ello, hay sospecha. Y también los cuadros virales por citomegalovirus. Y aprovecho para decirle, ¿no? El citomegalovirus y también el adenovirus, un tipo de adenovirus, puede dar incluso hasta más de 50, citomegalovirus no tanto, pero sí el adenovirus hasta más de 50 leucocitos. O sea, no siempre la presencia de leucocitos significa infección bacteriana. Los cuadros de citomegalovirus también, porque pueden dar colitis. El síndrome, ya me preguntaron de esto, el caso que les comenté, el síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria o del alimento, deposiciones diarreicas abundantes, vómitos muy frecuentes, muchas veces debuta con vómitos. El crecimiento es adecuado en los periodos intercrisis, ¿no? Puede presentarse el primer día de vida o hasta el año de edad. Los síntomas pueden ser severos a la reexposición. Recordemos que este niño no tuvo en ningún momento vómitos. La tolerancia fue muy buena. Nosotros decimos tolerancia porque no vomita, ni hubo distensión abdominal, ni hubo diarreas. ¿Continúo? ¿Alguna pregunta? Doctor, hay una pregunta de la doctora Rosina García. Si el estreñimiento debido a alergia es frecuente verlo en lactantes pequeños. No. No es muy frecuente, pero sí hay que considerarlo. Pero hay que diferenciarlo porque muchos pacientes llegan a la consulta y la mamá dice, mi hijo está estreñido. Y toman a veces pecho, leche materna. ¿Y ya que le llaman estreñimiento, doctor? Mi hijo puja, se pone rojo, a veces llora y no hace deposiciones por 3, 4 días que tengo que estimularlo. Y le decimos, déjelo, solamente se asusta si hace el cuarto o quinto día o si aumenta la irritabilidad. Y muchas veces dicen, sí, doctor. Incluso cuando lo induje y ahora que lo dejé 3 o 4 días, la deposición que hizo al quinto día mojó hasta las orejas. El término estreñimiento no solamente es dejar de hacer, sino también dificultad y alteración de la consistencia. Eso en realidad es una disquesia infantil. Y eso se presenta más en niñitos que nacen prematuros, porque es parte de la no maduración, digamos, adecuada, pero también puede presentarse en cualquier grupo de niños. Gracias por la pregunta, autor. Gracias, doctor. Justo hubo Bien. algo relacionado también. Continuamos entonces. Y acá también el diagnóstico diferencial de esta enterocolitis inducida por la proteína del alimento, diarrea infecciosa y enfermedad celíaca. Siempre cuando ya el niño ya recibió alimentación complementaria, porque ya empezó a comer y de repente le estuvieron dando su galletita, su pancito, su maicena y desencadena esto, ¿no? Enteropatía alérgica. Estoy reforzando, no sé si estoy muy tedioso en eso, lo que dijo la doctora Dianita, ¿no? Las deposiciones en este caso son en episodios y de tipo moderado. A veces hay vómitos, a veces no. Y como es un niño que está entre vómitos y diarreas, sí altera el crecimiento, ¿no? Puede presentar edema e hipoglucemia. Por eso le decía, se comporta como una enteropatía perdedora de proteínas porque hay edema. No hay afección mucho a nivel de colon, sino la afección es a nivel de intestino delgado, ¿no? Puede presentarse un poquito más tardía, de 2 a 24 meses. ¿Y qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Diarrea por parásitos, linfaquitasia intestinal, porque puede haber esteatorrea y también enfermedad celíaca, ¿no? Hay que tener en cuenta porque ambas. Parásito, por ejemplo, estrongiloides, ¿no? Puede darme, pues, hasta hipolvuminemia. Linfaquitasia también me da hipolvuminemia, me da esteatorrea y la celiaquía también nos da estos cuadros.
¿Continuamos? Continuamos, doctor. Estreñimiento. Ustedes se me adelantan, ¿no? Está muy bien enfocado, los felicito. Entonces, cuando no obedece a otras causas, como dijo Dianita, uno tiene que pensar siempre en otras posibilidades. Y una de las posibilidades es la enfermedad de Hirschsprung. Hay una entidad que se llama colitis en la enfermedad de Hirschsprung, que puede llegar al megacolon tóxico, que sí es una emergencia. Porque como la característica es que la parte distal del colon en esta patología no tiene inervación, prácticamente actúa como una especie de bolsa ciega y se produce un sobrecrecimiento de bacterias patógenas a nivel distal que lesionan la mucosa y pueden producir translocación bacteriana. Y la característica es igual, hay moco con sangre, pero el paciente se distiende, el paciente luce mal, ¿no? Y ahí la famosa prueba, siempre decimos que el servicio, el síndrome de destapa de la botella de champán, porque uno coloca el termómetro o el dedo meñique y siente, pues cuando, como no hay inervación en la parte distal, no encuentra la ampolla rectal, encuentra algo sostenido, hipertónico. Pero cuando lo retira, lo que está más distal, que es de posición acumulada, sale con ruido y con fuerza. Eso es un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Lo otro es el hipotiroidismo, que hay que considerarlo. Y también en niños más grandecitos, la acidosis tubular, que puede dar también estreñimiento. Se puede presentar a cualquier edad, pero más grande, más frecuente. Y lo característico es que estos niños suelen crecer muy bien, ¿no? El estreñimiento en la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces, volviendo con Pepito, por eso le decía, creo que fue la autora web, no recuerdo bien, ¿cómo fue la evolución? Se cambió la alimentación por fórmula a base de aminoácidos en este caso. En 2 días, las heces con estrías de sangre habían cesado. El niño continuó con leche materna, ¿no? Y no presentó, en seguimiento de 3 meses, no presentó síntomas gastrointestinales. Complementaba con esta fórmula. La provocación con leche de vaca se introdujo después de un periodo de 10 meses. La siguiente charla, la próxima semana, va a ser sobre el manejo. Y bueno, ya también es que es muy difícil diferenciar una cosa de otra. Ya Diana también ya adelantó de cómo anda a hacer la provocación y el manejo, ¿no? Llega el seguimiento, no presentó síntomas. A esta edad, hablemos de 10 meses, mira, recuerda que el niño nació muy pequeño, 33 semanas, el peso fue de 10 kilos 09, 86%, Z-score 1.08, la talla es 69.1, ¿no? Un Z-score de 1.4, ¿no? Y el peso para la edad estaba en percentil 99, con un Z-score de 2.41. No hubieron alteraciones en el crecimiento. Se le siguió hasta 3 años desde la presentación inicial y no hubo recurrencia de síntomas. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Sí, se les recuerda a los doctores que nos están escuchando en el auditorio que tenemos una barra debajo del video que pueden allí ingresar sus preguntas y que eso funciona como un chat. A mí me llegan las preguntas para poder realizarlas al doctor Rivera. Seguimos. Entonces, ¿cuándo sospecho que el lactante o el recién nacido con sangrado rectal se debe a la alergia a la proteína de leche de vaca? Complicado, ¿verdad? Pero esos son los casos que vamos a enfrentar y generalmente, como dijo la doctora Angulo, estos son manejos, digamos, consensuados entre muchas especialidades. En este caso, y reforzar también lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Generalmente la lesión es por beta-lactoglobulina y otras muchas proteínas. Hay 12 proteínas que son las que más han demostrado, pero en la cabeza está la beta-lactoglobulina, ¿no? Bueno, aunque la alergia a la proteína de leche de vaca se documenta cada vez más en el periodo neonatal, es muy raro, ¿no? En los recién nacidos a término. O sea, muy raro desde que el niño está muy pequeñito y extremadamente raro en prematuros. Este fue un caso raro, ¿no? La alergia a la proteína, ya lo mencionó también la doctora Angulo, es mediada por IgE y también no mediada por IgE. La mediada por IgE generalmente incluye sintomatología no solamente digestiva,
sino también urticaria, hay lesiones dérmicas, o sea, dice erupción cutánea, sibilancias o tos, y la no mediada por IgE, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, hay una respuesta, digamos, más dirigida al aparato, digamos, digestivo, y aparece en las primeras 4 semanas de vida o más tarde. Cuando uno tiene estrías aisladas, ¿no? Y sospecha que estamos frente a una alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE, ¿no? Se denomina proctocolitis alérgica o proctitis, perdón, alérgica o proctocolitis alérgica, ¿no? Porque puede afectar solamente a la región rectal, pero también todo el colon, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta tan precozmente? Entonces, ahí hay una teoría que es la sensibilización intrauterina, que se produce, pues, por el pasaje a través del líquido amniótico. Ya está demostrado de que hay mucho pasaje a través de la placenta, ¿no? Incluso de partículas, no exactamente de bacterias, pero de partículas de la flora, no solamente intestinal, sino vaginal, de la piel y hasta de los dientes de la madre. De ahí la importancia de que la madre tenga bastante cuidado hasta de su salud dental, ¿no? Entonces, ya al feto le puede estar provocando. Recuerden que la madre era vegetariana, pero era ovo-lacto-vegetariana, ¿no? La presencia de meconio, que generalmente significa sufrimiento fetal, ¿no? Intrauterina, sugiere cierta sensibilización intrauterina. Incluso hay una relación entre abortos, prematuros, etcétera, probablemente algún problema de no tolerancia. Algo pasó, ¿no? Y el paso, lo que sí estaba en contra era que el paso de meconio es raro antes de las 24 semanas de gestación. Sin embargo, este es un caso, pues la medicina no es una ciencia matemática, ¿no? Este niño tenía 33 semanas más o menos 2. Los síntomas en los recién nacidos a menudo causan, pues definitivamente mucha preocupación, como fue el caso, ¿no? Principalmente cuando los son muy pequeñitos, cuando son prematuros. Entonces es cierto, hay que considerar enterocolitis necrotizante, probablemente por eso me preguntó el colega si se distendía, sepsis o un problema de una diástasis hemorrágica, ¿no? Entonces, otra vez, es importante una buena historia clínica y un examen físico minucioso. ¿Alguna pregunta? Doctor Rivera, tengo acá una pregunta de la doctora Julie Armas respecto a si una enfermedad tan grave como aparentemente fue en este pequeño puede dejar de producir recurrencias en los 3 años siguientes, como pasó en este caso. Sí. La gran ventaja de la alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE es que rara vez pasan los 3 años. Claro, yo he tenido niños que hasta los 5, justo el hijo de una enfermera, 7 años y no podíamos darle leche, pero son rarezas. Son aquellas alergias que ya no se van a presentar generalmente en adultez. Claro, hay que manejarlas. Si no las manejamos en forma adecuada, pues la manifestación clínica va a durar mucho tiempo. Sí, es cierto. Pero recordemos de que digamos, lo alarmante, como dice ahí, es esto, este pañal con moco y con sangre. Se asusta, si el niño es grande, se asusta el niño, se asusta el papá, se asusta la abuelita y nos asustamos nosotros también, ¿no? Porque la sangre es alarmante, ¿no? De todas maneras, la gran ventaja es que no vuelve a presentarse, siempre y cuando se maneje en forma adecuada. Por Claro, eso, ¿sí? la angustia que genera, la verdad, para todos el ver un pañal con esas características, y más si se trata de un neonato, ¿verdad, doctor? Sí, es bien difícil, por eso le decía, es muy difícil ponerse en ese momento, ¿no? Por eso ahí comentamos en un recién nacido, por lo demás sano, como fue el caso, por lo demás sano, pero sí tenía criterios de riesgo, que presente hemorragia rectal sin fisuras anales. Y por eso puse a propósito y nadie preguntó. Pues a veces uno siempre dice, caray, lo laceraron con el termómetro, no siempre pasa eso, ¿no? Generalmente las enfermeras que trabajan en neonatología son muy cuidadosas. Entonces, sí. No, terminemos y seguimos con la siguiente pregunta.
Se debe considerar entonces igual en este chico, en este niño, proctocolitis inducida por proteína alimentaria. Ahora, hay medicamentos que sí pueden dar, pues, proctocolitis, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos. Bueno, en niños que usan más grandecitos el tracolimos. O sea, ponía esto porque ahora ya tenemos, pues, trasplantes, ¿no? De varios órganos. Entonces, y se usa muchas veces drogas que sirven para evitar el rechazo antígeno-anticuerpo. También generalmente afectan y producen colitis, ¿no? Doctor Rivera, tengo otra pregunta aquí. La doctora Roxana Naiza Rosas nos está consultando si podría prevenirse la alergia a proteína de leche de vaca si se usase una fórmula tipo Comfort. Es común que en los primeros días de vida, ante la falta de secreción láctea suficiente de la madre, los neonatólogos o los pediatras se vean en la necesidad de utilizar una fórmula. Tenemos posteriormente una exposición de manejo, pero si nos puede adelantar algo al respecto de la pregunta de la doctora Naiza. Muy buena pregunta, la felicito, ¿ah? Sí, cuando, y lo mencioné también en la clase anterior, las llamadas, esto empezó del nombre Comfort en Europa. Las Comfort generalmente se refieren a fórmulas que son proteína parcialmente hidrolizada. Lo que se ha demostrado es que las proteínas parcialmente hidrolizadas no previenen la alergia alimentaria. Lo que debe hacerse si sospechamos de que podríamos estar frente a un riesgo muy elevado, pongamos en el caso, los dos papás alérgicos, la abuelita artritis reumatoidea, el otro abuelito asma, el hermano del papá tiene psoriasis, el hermano de la mamá sufre de, vamos a ver qué otra enfermedad, de diabetes, que también se relaciona, ¿no? Entonces, cesárea, y la mamá cree, o hasta a veces el médico, que no hay buena producción o porque el niño tiene tendencia a hacer hipoglicemia, que sé yo, hay mayor riesgo, pues lo que se recomienda es darle una eh, fórmula que sí sea verdaderamente antialérgica, además del calostro y la leche materna. En este caso, una proteína extensamente hidrolizada, no las parcialmente hidrolizadas, ¿no? Esa es la recomendación en todos los consensos. Doctor Rivera, tenemos otra pregunta del doctor Hermes Domínguez. Si nos dice, buenas noches, en recién nacidos gemelos, ¿la alergia a proteína de leche de vaca se presenta o no necesariamente en ambos? Buena pregunta. Sí, hay un estudio también, por eso es bueno, denle una repasadita y pueden incluso, como vamos a seguir viéndonos probablemente, conversar. Cuando se han hecho estudios en gemelos, no siempre se presenta en los dos. Hay un riesgo elevado, sí se ha visto riesgo elevado, pero no siempre en los dos. Por eso es que hablábamos en la charla anterior de genética y epigenética, ¿no? O sea, y lo dijo también la doctora Dianita, primero tiene que haber una exposición que puede ser intrauterina, probablemente como en el caso, o haber tomado una fórmula entera a las 5 horas en un paciente probablemente con alteraciones de la inmunidad, ¿no? Pero lo otro es que existen otros factores. Se habla pues ahora de la teoría todavía discutida, de las que se llama teoría de la higiene, la teoría bimodal, lesiones dérmicas, lesiones intestinales, de la teoría de la vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay muchos factores, pero no siempre se va a presentar en los gemelos, ¿no? Es discutible todavía. ¿Seguimos? Creo que ya estoy a punto de acabar, ¿no? Los hallazgos histológicos en este caso, incluida la infiltración eosinofílica en Pepito, hacen pensar de que sí, definitivamente estamos frente a un caso de alergia de tipo, pues, alimentaria, ¿no? En este caso la proteína de leche de vaca, que es lo único que consume este niño. No se ajusta a los demás cuadros de hipereosinofilia, ¿no? Como son la gastroenteritis eosinofílica, porque el niño estuviera vomitando o estuviera con mucha diarrea, ¿no? Entonces, y tenemos que finalmente los resultados de la biopsia, sugestivos y la respuesta a la eliminación del alergeno llevaron a considerar que sí, definitivamente estamos frente a el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no?
Y rápidamente lo voy a revisar, no sé cómo estoy de tiempo. Sí tenemos todavía, doctor, algunos minutos. El término gringo es FIPIAC, ¿no? Ya lo dijo también Dianita, ¿no? Colitis alérgica. La proctocolitis alérgica o alérgica, protocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, FIPIAC. Antes era conocida como proctocolitis alérgica o eosinofílica o intolerancia a la proteína, ¿no? Y es causa de sangrado frecuente en un lactante que luce por lo demás sano. Se inicia generalmente en la primera semana de vida, y en la mayoría de los casos se resuelve al final de la infancia, o sea, generalmente rápidamente a los 6 meses o al año está resuelta, pero a pesar de que es bien, digamos, llamativo, alarmante la sangre, como en este caso al tercer día desaparece prácticamente la presencia de sangre. Se caracteriza por inflamación del colon distal en respuesta a cualquiera de los alimentos que lleven a involucrar, pues, a una respuesta no mediada por IgE, ¿no? No involucra la inmunoglobulina. La leche de vaca y la proteína de soya son los desencadenantes más comunes, ¿no? Hay otros síndromes, ¿no?, que son no mediados por IgE, que también fueron mencionados, como el síndrome de enterocolitis inducida por proteína de alimentos, el FIPIES, ¿no? Es el que sí se parece mucho a una diarrea infecciosa. Entonces, sí afecta a todo el aparato gastrointestinal y la presentación clínica es más grave. O sea, vomitan, diarrea, ¿no?, se deshidratan, ¿no? Y la enteropatía inducida por proteínas, en la cual el intestino delgado está muy afectado y que puede incluso presentarse con diarreas, con hipoalbuminemia y hasta se han descrito casos de ascitis por la misma hipoalbuminemia del Up-to-Date, que es prácticamente reforzando todo lo que hemos comenzado, ¿no? Los diferentes síntomas y lo que nosotros estamos hablando, enfoquémonos a la parte distal, ¿no? El FIPIES es el que afecta al intestino delgado, ¿no? Y es la muy aparatosa, pero el caso que hemos conversado hace un momentito era la tercera, empezando de la parte distal, o la quinta de la parte inicial, ¿no? Solamente afecta al recto y al sigmoides, ¿no? No es mediada por IgE, las deposiciones pueden mostrar en forma macroscópica sangrado o microscópica sangrado, y el paciente por lo demás está asintomático, ¿no? Eso es lo que tenemos. Es una causa común de sangrado rectal, incluso en niños alimentados con leche materna o alimentados con fórmula, a veces con heces blandas o diarrea. La prevalencia no está bien establecida, ¿no? La prevalencia en lactantes es de aproximadamente 1 o 2%, y en bebés con sangrado rectal, o sea, de todo el sangrado rectal, es 18 a 64. Es muy variable por los diferentes diseños que se han hecho, ¿no?, por los diferentes informes. Muy variable el porcentaje, ¿no? Entonces, hay otros estudios que han demostrado que, bueno, la leche de vaca es la campeona, alcanza el 76%, pero también puede ser inducida por huevo, por soya, por maíz, múltiple, más de 2, ¿no? No hay respuesta a la reacción de la dietética de la materna en el 8%, y muchos de estos niños mejoran con el destete temporal, por si acaso. No se le quita la leche materna totalmente, ¿no? Y una fórmula extensamente hidrolizada o basada en aminoácidos. El niño continúa con la leche materna, solo se retira un día o 2 días para descontaminar, entre comillas, a la mamá, y luego se le sigue dando cuando el caso es muy aparatoso, porque a veces botan muchísima sangre, ¿no? Y uno tiene mucha duda en relación a eso. Esto ya lo mencionó también la doctora Dianita, y acá está en la parte de acá, ¿no? Las no mediadas por IgE versus las mediadas por IgE. Estas son las mediadas por IgE. Síntomas muy rápidos, acá los síntomas son más tardíos, y hay muchas presentaciones que son los que hemos comentado, ¿no? Entonces, otras pueden ser mixtas, puede haber también estreñimiento. Si sospecho que es una no mediada por IgE y también las no mediadas, elimino la leche materna de la dieta de la mamá, o si el niño no toma leche materna, de la dieta del niño.
Si los síntomas mejoran o desaparecen, pues hay que sospechar de que estamos frente a una alergia, como una parte sí, pero si no mejoran, no estamos frente a una alergia. Y se establece una serie de medidas, que ya habló también la doctora Angulo, de provocación que va a hacer después, pero se le tienen que eliminar todas las fuentes de leche de vaca, definitivamente las fuentes, ¿no? Entonces, la leche materna sigue siendo la primera opción, fórmulas extensamente hidrolizadas, que es lo ideal, ¿no? Entonces, en niños más grandecitos, fórmula de soya cuando es mediada por IgE, o si es muy aparatosa y no cede, fórmula a base de aminoácidos, y hay que controlar la tolerancia, ¿no? Eso es todo. No sé si tienen preguntas finales. Tenemos tiempo, doctor, para una pregunta más. El doctor Excelente. Gutiérrez Lemosa nos pregunta si en el presente caso, en algún momento hasta los 10 meses de edad, se le realizó alguna prueba cutánea de punción, tipo prick test, a proteína de leche de vaca, o se asumió alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE. Me parece interesante para recalcar. Es muy buena pregunta, ¿no? Y como dijo Dianita, pues es para recalcar lo que mencionó ella también en su charla. Cuando se presentan edades muy precoces por mecanismos inmunológicos no mediados por IgE, no necesitamos ese tipo de pruebas, ¿no? No se hizo en ningún momento y todos los consensos consideran que no debe realizarse ese tipo de pruebas, ¿no? Se empieza generalmente brindando a la mamá y esperando de que ya se establezca los famosos periodos de ventana de inmunidad, ¿no? Que ya se estableció que es más o menos a partir del cuarto mes o sexto mes, ¿no? Eh, Dependiendo de ello, si la respuesta es adecuada, si el niño ya no vuelve a presentar ninguna molestia, en realidad la mamá ya se le administra, también se le dice que puede empezar a consumir leche. Muchas veces preferimos que la madre consuma en pequeñas cantidades para ir probando progresivamente, pero no se considera el uso de otro tipo de pruebas cuando la sospecha es que estemos frente a una alergia alimentaria no mediada por IgE. Bueno, doctor Rivera, la verdad, muchísimas gracias por su excelente disertación. Sabemos que tal vez queden algunas preguntas pendientes, es un tema muy amplio en el cual hay muchas cosas que puntualizar, pero el tiempo nos está ganando, así que no me queda más que agradecer nuevamente al doctor Rivera, agradecerles a ustedes por estar conectados e invitarlos a que sigan conectados en la próxima fecha, el siguiente martes, que tendremos la participación del doctor Rivera y del doctor Ormeño. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, doctor Rivera. Muchas gracias. Gracias, doctor Angulo. Gracias a todos ustedes, colegas. Nos vemos la próxima semana. Muy amables. Gracias. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto.